hablar de la importancia de la obra de Roque Dalton hoy en El Salvador, cómo que la gente, la juventud está mirando esta obra y se apropiando de ella. Es una obra que tiene mucha actualidad porque habla de la historia salvadoreña de la memoria desde el punto de vista de quienes han sido, como decía Benjamin, los perdedores de la historia, ¿no? Los muertos por las masacres, ¿no? Eh, de las dictaduras militares, por ejemplo, eh, la gente que empezó a levantarse en armas en los años 70, los oprimidos, los olvidados, ¿no? Los salvadoreños y salvadoreñas anónimos que mueren sin pena ni gloria tratando de irse a otro lugar para vivir, como sigue ocurriendo ahora, ¿verdad? Entonces, y bueno, y todo eso contado y dicho con una gran inteligencia, con un gran sentido del humor. Es decir, Roque Dalton llega también porque conecta mucho con nuestra forma muy propia de decir las cosas, de reírnos de las cosas. Roque demuestra que para hacer la revolución no hay que andar con cara seria ni con cara de entierro, ¿verdad? Se puede hacer la revolución riendo. La revolución es un acto gozoso, ¿no? Es la celebración de la vida, y yo creo que por eso es tan importante y por eso sigue prendiendo mucho, ¿no? En gente muy joven. Yo creo que Roque nos deja una herencia muy importante, un desafío muy importante, que es precisamente sacar el trabajo intelectual de ese falso lugar donde se ha querido colocar, ¿no? El intelectual como un iluminado, ¿no? El poeta como alguien tocado por el espíritu y que ve las cosas como muy por encima de las masas, ¿no? Muy por encima del mundo real, de las personas cotidianas. Roque Dalton ayuda a vernos que esto hay que ponerlo en su lugar, ¿no? En medio de la historia, en medio de la vida real, de personas concretas, de personas reales que somos todos, ¿no? Y en medio, por supuesto, de las luchas sociales, como el trabajo intelectual, como la poesía, como la novela, pueden ser y deben ser también formas de responder a esta realidad como otras formas, ¿no? Como la lucha sindical, como la organización en los barrios, que son formas de lucha también en un terreno muy importante, ¿no? Esto que decía Fidel, de la batalla por las ideas, de cómo ir creando un pensamiento y también una praxis crítica por la realidad. Y la gran ventaja es que la poesía te llega por ese medio, te llega por la inteligencia, pero también te toca en tu interior, te toca en tu corazón y te mueve, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hay que, pues, ir tratando de hacer, ¿no? Como el trabajo intelectual, pues ya yo creo que tenemos ahora trampas ideológicas muy fuertes, ¿no? Sobre todo en el medio académico, toda esta cuestión de los papers, ¿no? Toda esta competencia, ¿no? Prostituida de publicaciones. Yo no digo que sean malas las publicaciones ni las investigaciones, pero digo, en todo este circulito cerrado, que son como ruedas, círculos viciosos de elogios, autoelogios, como decimos en El Salvador, de compadrazgos, ¿no? de pequeñas capillas de intelectuales que están más preocupados por los méritos académicos que se les reconocen por un paper o una cosita de esas, y no por lo que puede aportar alguien desde un paper o desde una investigación, pues a luchas sociales concretas, ¿no? Bueno, desgraciadamente yo creo que estamos en un momento histórico donde tenemos posibilidades tecnológicas de comunicación, pero muchas veces la práctica en nuestros países es de una desconexión total. Y Centroamérica es una región pequeña, si Latinoamérica es la periferia, nosotros somos la periferia dentro de la periferia, y nosotros vivimos en una islita y muchas veces ni conocemos en El Salvador, y es mutuo, ¿no?
lo que está pasando en Guatemala, en Honduras. De hecho, muchas veces, bueno, me contaron una anécdota que refleja esto, ¿no? El lugar en que estamos, en El Salvador. Un salvadoreño llega a Irlanda, o Escocia, no recuerdo en qué país de las Islas Británicas, quiere pasar la aduana y el oficial, el encargado, no lo quiere dejar pasar, porque le dice, bueno, es que su pasaporte es de un lugar que no existe, que Salvador es una provincia de Brasil, y no hay ningún pasaporte de ese lugar, el pasaporte de Brasil. Usted quiere entrar con un documento falso, ¿verdad? Le tuvo que explicar que El Salvador es un país de Centroamérica, etcétera, y estamos completamente desvinculados, ¿no? La realidad de El Salvador ahora, que está muy caracterizada por formas de violencia de diferentes tipos. La violencia, que es lo que más se conoce, ¿no? La violencia de las pandillas, de las maras, ¿no? De estos grupos juveniles delincuenciales, la violencia del narcotráfico, que está muy vinculada pues a una violencia histórica, una violencia caracterizada por un nivel muy alto de marginación, unas diferencias sociales espantosas. Es un país, fíjate, que es pequeño, pero vas a ver lugares en la capital donde hay unos shoppings, ¿no? Como dicen acá, inmensos, similares, según dicen, a los que se pueden hallar en Miami, unas cosas así de primer mundo, pero a unos cuantos metros hay favelas, hay lugares de mucha gente que ha sido desplazada ahí precisamente, que viven en condiciones de miseria. Y esto ha sido la tónica de la historia salvadoreña. Lo que estamos viviendo ahora no se puede ver desconectado a esto. Es decir, el problema de las maras, el problema de las pandillas juveniles no es una cosa que brotó espontáneamente, ¿verdad? No son unos asesinos patológicos que salieron de la nada, ¿verdad? Y muchas veces en los medios afuera también se crea esta impresión, ¿verdad? De que uno no puede transitar la calle de San Salvador porque de repente salen estos locos, estos caníbales, y a uno se lo pueden comer vivo, lo cual no es cierto. También la violencia tiene sus focos, sobre todo en los barrios populares donde hay una violencia estructural, una violencia económica, una violencia cultural también que atraviesa pues, nuestra sociedad. Somos una cultura muy violenta, una cultura muy machista, muy misógina, muy intolerante, y eso viene pues heredado de unas clases dominantes que así han sido, y esto se expresa, digamos, en formas distintas de violencia, pues desde las clases altas, a clases dominantes, a las clases oprimidas, pero también las formas de violencia que se replican en las clases populares, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto no es raro que se den nuevos tipos de violencia. ¿Por qué razón? Porque una razón o dos razones históricas inmediatas es que los acuerdos de paz que terminaron la guerra en el año 92 democratizaron la vida política, pero no lograron democratizar las estructuras socioeconómicas. Ese fue un punto que se quedó intacto, ¿no? Y eso, unido también a toda esta época neoliberal, muy fuerte, que empezó desde finales de los 80, ¿no? En esta transición de la guerra a la paz, significó el desmantelamiento del Estado tradicional. No era tampoco, digamos, un estado de bienestar a todo dar, ¿verdad? Pero, pues, algo había. El empobrecimiento cada vez mayor de mucha de la población, una economía dependiente agraria que algo producía para el exterior, pero ahora, bueno, somos una economía dependiente que no produce nada, ni siquiera las verduras ni el maíz los producimos en El Salvador. Lo que sí producimos son miles de gente que se va a los Estados Unidos o que quiere irse. Vos le preguntas a un joven
¿Dónde quisieras verte de aquí en unos años? Y nadie te dice, bueno, yo me veo como profesional, ¿verdad? Me veo haciendo esto. No, yo me veo llegando a los Estados Unidos, ¿verdad? Si fuera de la violencia, fuera de un país donde vos podés estar estudiando una carrera universitaria, salís y si tenés suerte de hallar empleo, es una de estas cosas que llaman call centers, no sé cómo se llaman acá, que son centros... Son telemarketing, ¿no? Son estas empresas tercerizadas donde se da atención al cliente para empresas que están en otro lugar, ¿verdad? Y es el destino de mucha gente joven, ¿no? Soy profesor universitario, ¿verdad? De filosofía, y algunas de mis estudiantes, gente muy talentosa, está haciendo esto, o está en Starbucks, o está en ese tipo de empleos, ¿no? Con un nivel de explotación sumamente grande, ¿verdad? Me da mucha lástima ver que llegan a clase pues sumamente agotadas, y entonces ese es el problema. Hay formas muy grandes, muy presentes de violencia, ¿no? Y eso tiene un efecto multiplicador bastante fuerte, ¿no? Yo creo que es una labor importante porque es necesario conocernos entre nosotros, dialogar entre nosotros, comunicarnos, compartir experiencias, conocimientos, experiencias de lucha, ¿no? Y yo creo que esa labor, pues hay que hacerla. Tenemos, por lo menos en Centroamérica, bueno, una visión muy fragmentada de la realidad latinoamericana, ¿no? Muy superficial. Por ejemplo, entre lo que está ocurriendo en un país de Centroamérica y otro, ya no digamos en otras regiones del continente, un país tan importante como Brasil, en el imaginario se nos hace como un planeta muy aparte, ¿verdad? Al igual que el Caribe, como planetas muy aparte, y esto pues es sumamente nocivo, porque no nos permite, bueno, ir viendo muchas historias, muchos problemas o muchas experiencias también que podemos compartir, porque tenemos retos muy importantes. Ciertamente no somos una realidad homogénea, no tenemos una historia, digamos, o una identidad como tan homogénea, ¿verdad? Como muchas veces se nos presentaba, pero sí hay una historia en común. Y es cierto, no ha perdido ni un gramo de vigencia ese convencimiento al que llegó precisamente a quien ustedes le están homenajeando con el nombre de jornada, ¿no? Bolívar. El convencimiento de que la única forma viable para nuestros países de existir, ¿no? De subsistir, es estando unidos, ¿no?